En 1932, todos los relojes de un mercante británico se detuvieron simultáneamente. Cada uno marcaba una hora diferente, todas en el futuro. Y cada marinero supo, al instante, que estaba viendo el momento exacto de su propia muerte. Antes de contarte cómo 38 hombres murieron exactamente en las horas que sus relojes predijeron, sin importar qué hicieran para evitarlo, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos escuchas. Ahora sí, Samuel Blackwell conocía el peso de los años. 68 años vividos, 51 navegando. Cada arruga en su rostro era un mapa de tormentas sobrevividas, de decisiones que pesaban en su conciencia, de marineros que había comandado y que habían muerto bajo su vigilancia. El tiempo dejaba marcas. Blackwell lo aceptaba. Era el precio de vivir, pero nunca había visto al tiempo convertirse en profecía. Nunca había visto relojes que marcaran no el presente, sino el futuro. Y nunca había sabido con certeza absoluta el momento exacto en que moriría. El SS Nightfall era un barco viejo, 39 años de servicio, construido en 1893 en astilleros de Liverpool, con acero victoriano, con motores de vapor que habían sido diseñados cuando la reina Victoria aún gobernaba. El barco había sobrevivido a la Primera Guerra Mundial transportando suministros militares. Había sobrevivido a tormentas que deberían haberlo hundido. Había sobrevivido a la depresión económica de 1929, cuando cientos de barcos fueron desguazados porque ya no eran rentables. Blackwell comandaba el Nightfall desde 1920, 12 años. Conocía cada crujido del casco, cada gemido de los motores, cada débil punto en la estructura. El barco era viejo, sí, pero era confiable. Como Blackwell mismo, viejo pero aún funcional. La mañana del 14 de marzo de 1932 amaneció gris y fría sobre el Mar del Norte, temperatura de 3 grados Celsius, cielo cubierto de nubes bajas, mar agitado con olas de 2 metros, condiciones normales para marzo en el Mar del Norte. El Nightfall navegaba desde Newcastle hacia Rotterdam con cargamento de carbón y maquinaria industrial. 38 hombres a bordo. Navegación rutinaria de 2 días. A las 10:00 horas, Blackwell estaba en el puente de mando, verificando cartas náuticas, calculando el tiempo estimado de llegada a Rotterdam. Su reloj de bolsillo, un Waldham de oro que su padre le había regalado cuando se hizo capitán en 1898, marcaba exactamente las 10:00. Blackwell lo verificaba compulsivamente. Era un hábito de toda la vida. A las 10:23 horas exactamente, Blackwell sintió algo extraño, una presión en el aire, como si la atmósfera hubiera aumentado su densidad, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Miró por la ventana del puente. El océano se veía normal. El cielo estaba normal. Pero algo era diferente, y entonces todos los relojes del barco se detuvieron. No fue gradual, no hubo advertencia. Un momento estaban funcionando normalmente. Al siguiente, se congelaron. Blackwell miró su reloj de bolsillo. La manecilla del segundero estaba completamente inmóvil, congelada, pero no en las 10:23. Estaba marcando las 14:30. 4 horas y 7 minutos en el futuro. Blackwell sintió un escalofrío recorrer su columna. No era posible. Los relojes mecánicos no saltan hacia adelante en el tiempo, no se sincronizan espontáneamente a horas futuras, pero cuando golpeó el reloj ligeramente, cuando lo sacudió, la manecilla no se movió. Estaba congelada en 14:30, y entonces algo más sucedió. Blackwell supo, con certeza absoluta, sin duda racional, sin evidencia lógica, simplemente supo que 14:30 era la hora de su muerte, que en 4 horas y 7 minutos dejaría de existir, y que no había nada que pudiera hacer para evitarlo. No era presentimiento,
No era paranoia, era conocimiento, como si alguien hubiera escrito la información directamente en su cerebro, como si su mente estuviera accediendo a una base de datos del futuro que normalmente está oculta. El primer oficial, un escocés de 42 años llamado Robert MacLeod, entró corriendo al puente. Su rostro estaba pálido. Su reloj de pulsera estaba en su mano izquierda, mirándolo con expresión de horror absoluto. «Capitán», dijo MacLeod con voz que temblaba, «mi reloj se detuvo, pero no en la hora correcta. Marca las 15:47, 2 horas en el futuro. Y sé, no sé cómo lo sé, pero sé que esa es la hora en que voy a morir». Blackwell miró a MacLeod y vio en sus ojos el mismo conocimiento terrible que sentía en su propio pecho. No era locura, no era alucinación, era algo real, algo que ambos estaban experimentando simultáneamente. «Reúne a toda la tripulación», ordenó Blackwell, con voz que intentaba sonar firme pero que salió quebrada. «En la cubierta principal. Ahora. Quiero saber si esto está afectando a todos o solo a nosotros». Durante los siguientes 30 minutos, los 38 miembros de la tripulación se reunieron en la cubierta principal, y cada uno reportó lo mismo. Sus relojes se habían detenido, todos en horas diferentes, todas en el futuro. Y todos sabían, con certeza inquebrantable, que estaban viendo el momento de sus propias muertes. Un marinero galés de 35 años llamado Owen Davis mostró su reloj de pulsera. Marcaba 16:15. «6 horas desde ahora», dijo con voz hueca. «Voy a morir a las 16:15. Lo sé, como sé que el cielo es gris, como sé que estoy de pie en este barco. Es un hecho, es mi realidad». Un ingeniero irlandés de 50 años llamado Patrick O'Brien mostró su reloj de bolsillo. Marcaba 17:02. «7 horas», dijo simplemente. «7 horas más de vida y luego nada». El cocinero, un joven inglés de 23 años llamado Thomas Whitmore, mostraba su reloj barato de pulsera. Marcaba 18:43. «8 horas», susurró. «Tengo 23 años. No debería morir hoy, pero lo haré, a las 18:43. Lo sé con cada fibra de mi ser». Blackwell escuchó a cada hombre y verificó mentalmente 38 tripulantes, 38 relojes detenidos, 38 horas diferentes, todas entre las 14:30 y las 19:15, un rango de casi 5 horas, como si la muerte fuera a visitarlos uno por uno, en secuencia, durante la tarde y noche de este día. «Esto es imposible», dijo el médico del barco, el doctor William Hayes, un inglés de 55 años. Pero incluso mientras lo decía, miraba su propio reloj de bolsillo, que marcaba 17:45. «Pero todos lo sentimos, todos sabemos que es verdad. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué fenómeno podría causar que todos experimentemos el mismo delirio simultáneamente?» «No es delirio», dijo Blackwell con voz firme. «Si fuera delirio, cada hombre reportaría experiencias diferentes. Pero todos reportamos lo mismo: relojes detenidos en horas futuras, y el conocimiento de que esas horas son nuestras muertes. Esto es real. Aunque no lo entendamos, es real». Durante la siguiente hora, la tripulación reaccionó de formas predecibles, pero desesperadas. Algunos entraron en negación. Intentaron convencerse de que era una broma elaborada, que alguien había manipulado todos los relojes como parte de alguna conspiración. Otros entraron en pánico. Un marinero joven de 20 años llamado James Fletcher corrió hacia la borda del barco intentando lanzarse al agua. «Si voy a morir de todas formas, que sea ahora, en mis propios términos». 2 marineros lo sujetaron antes de que pudiera saltar. Algunos se volvieron fatalistas. Se sentaron en cubierta, fumando cigarrillos, esperando que llegara su hora. «Si es inevitable», dijo uno, «entonces al menos moriré tranquilo». Y algunos, como Blackwell, intentaron pensar racionalmente. Intentaron encontrar una explicación, un mecanismo,
una forma de cambiar el futuro que los relojes predecían. Necesitamos entender qué causó esto, dijo Blackwell a MacLeod y al Dr. Hayes en el puente. ¿Hubo algún evento anómalo antes de que los relojes se detuvieran? ¿Tormenta magnética? ¿Fenómeno eléctrico? ¿Algo? MacLeod negó con la cabeza. Nada, capitán. Todo era completamente normal, y luego, en un instante, todos los relojes se detuvieron simultáneamente, como si algo hubiera presionado un botón y pausado el tiempo para todos los dispositivos de medición temporal en el barco. El Dr. Hayes tenía otra observación. Capitán, he notado algo. Los relojes no solo marcan horas futuras, marcan horas en secuencia. El primer marinero en morir, según su reloj, será usted, a las 14:30, y el último será el joven cocinero, Thomas Whitmore, a las 18:43. Es como si algo hubiera planificado nuestras muertes en un orden específico. Blackwell sintió que su estómago se contraía. ¿Orden de qué? ¿Edad? ¿Rango? ¿Posición en el barco? Hayes se encogió de hombros. No veo un patrón claro. No es por edad, porque el segundo en morir será un marinero de 30 años, no el siguiente más viejo. No es por rango, porque oficiales y marineros ordinarios están mezclados en la secuencia. Es como si fuera aleatorio o basado en algún criterio que no podemos ver. A las 12:00 cuando faltaban 2 horas y media para la muerte predicha de Blackwell, el capitán tomó una decisión. Vamos a intentar cambiar el futuro. Vamos a probar si estas profecías son absolutas o si podemos alterarlas. Ordenó que el barco cambiara de rumbo. Si algo en nuestra trayectoria actual causa nuestras muertes, entonces cambiar el rumbo podría salvarnos. El Nightfall viró hacia el sur, alejándose de la ruta directa a Rotterdam. Ordenó que todos los marineros cuyas muertes estaban predichas para las próximas 4 horas fueran encerrados en el comedor bajo vigilancia. Si estamos siendo atacados por algo externo, entonces la protección física podría ayudar. Y ordenó que se enviara un mensaje de radio de emergencia a las autoridades costeras. SOS, SS Nightfall, experimentando fenómeno anómalo. Todos los relojes detenidos en horas futuras. Tripulación cree que morirá en horas predichas. Solicitamos asistencia inmediata. La respuesta de la Guardia Costera fue confusa. Nightfall, repita su mensaje. ¿Están experimentando motín, emergencia médica? ¿Qué tipo de asistencia necesitan? MacLeod respondió, no es motín, no es emergencia médica ordinaria, es... No podemos explicarlo adecuadamente por radio. Solo envíen ayuda, por favor. A las 14:25, 5 minutos antes de la hora predicha de la muerte de Blackwell, el capitán estaba sentado en el comedor, rodeado por 20 marineros, todos esperando, observando, como si presenciar su muerte pudiera de alguna manera evitar las suyas propias. Blackwell se sentía extrañamente tranquilo. Durante la última hora había hecho las paces con su destino. Había escrito cartas para su esposa e hijos. Había dado instrucciones finales a MacLeod sobre cómo comandar el barco. Había vivido 68 años. Había navegado 51. Si este era su tiempo, entonces lo aceptaría con dignidad. Capitán, ¿cómo se siente?, preguntó el Dr. Hayes, monitoreando el pulso de Blackwell. Completamente normal, reportó Hayes. Presión arterial normal, pulso normal, respiración normal. Desde una perspectiva médica no hay absolutamente nada mal con usted. A las 14:28, 2 minutos antes de la hora predicha, Blackwell sintió algo cambiar. Una presión en su pecho, no dolor, solo presión. Como si algo invisible estuviera apretando. «Doctor», dijo Blackwell con voz calmada, «está comenzando». Hayes verificó el pulso nuevamente. «Capitán, su pulso se está acelerando.
90 latidos por minuto, 100, 120. Esto no es normal. Blackwell sentía que su corazón aceleraba, no de forma natural, de forma artificial, como si algo estuviera manipulando su sistema cardiovascular directamente. A las 14:29 horas, un minuto antes, Blackwell comenzó a tener dificultad para respirar. Sus pulmones no respondían correctamente. Intentaba inhalar, pero el aire no entraba completamente. No puedo respirar, jadeó. Y a las 14:30 horas exactamente, el corazón del capitán Samuel Blackwell se detuvo, abruptamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Hayes intentó reanimación cardiopulmonar inmediatamente, compresiones de pecho, respiración boca a boca. Durante 15 minutos luchó por revivir a Blackwell, pero era inútil. El capitán había muerto exactamente en el momento que su reloj había predicho. Y cuando Hayes finalmente verificó el reloj de bolsillo de Blackwell, las manecillas habían comenzado a moverse nuevamente. Ahora marcaban la hora correcta, 14:45, como si el reloj hubiera estado esperando que su dueño muriera antes de reanudar su función. Un capitán murió exactamente cuando su reloj predijo. Si quieres saber cómo los otros 37 marineros intentaron cambiar sus destinos y por qué ninguno pudo escapar, suscríbete ahora. ¿Desde qué ciudad y país comprendes que algunos futuros no pueden ser cambiados? La muerte de Blackwell confirmó lo que todos temían. Las profecías eran reales y eran absolutas. MacLeod, ahora comandando el barco, ordenó que se continuaran los intentos de cambiar el futuro, pero con cada muerte subsiguiente, la desesperación crecía. A las 15:47, el marinero cuyo reloj marcaba esa hora intentó algo drástico. Se encerró en un tanque de agua vacío. Soldó la puerta desde dentro, sellándose completamente. Si algo externo me está matando, razonó, entonces estar completamente aislado podría salvarme. Pero a las 15:47 exactamente, los marineros afuera del tanque escucharon un grito sofocado. Cuando finalmente cortaron la puerta y entraron, encontraron al marinero muerto. Causa de muerte: asfixia. Aparentemente, el aire dentro del tanque había sido consumido instantáneamente en el momento exacto que su reloj había predicho. A las 16:15, otro marinero intentó algo diferente. Se mantuvo activo constantemente, corriendo, moviéndose, razonando que si mantenía su cuerpo en movimiento máximo, su corazón no podría detenerse. Pero a las 16:15 exactamente, mientras corría en cubierta, simplemente colapsó. Su corazón se detuvo a mitad de paso, como si algo hubiera cortado la electricidad de su cuerpo. A las 17:02, el ingeniero O'Brien intentó usar medicación. Hayes le administró estimulantes cardíacos, intentando mantener su sistema cardiovascular funcionando a máxima capacidad. Pero a las 17:02, el corazón de O'Brien entró en fibrilación y ninguna cantidad de desfibrilación o medicación pudo revivirlo. Cada muerte era diferente en método, pero idéntica en timing, exacta, precisa, inexorable. Era como si el universo mismo estuviera asegurando que cada profecía se cumpliera. A las 17:30, cuando 17 marineros habían muerto ya, MacLeod ordenó que el barco se detuviera completamente. Si no nos movemos, si permanecemos completamente estáticos, quizás podamos interrumpir lo que sea que está causando esto. Pero las muertes continuaron. A las 17:45, el Dr. Hayes murió mientras intentaba salvar a otro marinero. Su último acto fue verificar su propio pulso, confirmando que estaba desacelerando exactamente como había predicho su reloj. A las 18:00, los supervivientes restantes, ahora solo 14, se reunieron en cubierta. Estaban en shock, traumatizados, sabiendo que cada uno tenía solo minutos u horas más de vida. ¿Por qué?, preguntó uno. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué hicimos para merecer esto?
Nadie tenía respuesta. Solo el conocimiento terrible de que sus relojes habían marcado sus destinos, y que esos destinos eran absolutos. A las 18:43, cuando solo quedaban 3 marineros vivos, el joven cocinero Thomas Whitmore se sentó en la cubierta de proa, mirando el océano. Su reloj marcaba 19:15. Era el último en morir. Tenía 32 minutos más de vida que cualquier otro. Los otros 2 supervivientes, ambos con relojes marcando 19:10 y 19:12, se sentaron con él. No hablaban, solo esperaban. Habían intentado todo. Habían rezado, habían luchado, habían intentado cambiar sus destinos de todas las formas imaginables y habían fallado. Creo, dijo Thomas con voz sorprendentemente calmada, que esto fue diseñado, que algo o alguien nos seleccionó, nos marcó y decidió exactamente cuándo cada uno de nosotros moriría. No por malicia, solo porque podía, como un niño aplastando hormigas. No por odio, solo porque tiene el poder. A las 19:10, el primer de los 3 restantes murió. Simplemente dejó de respirar, sin advertencia, sin lucha, como si su cuerpo hubiera recibido una orden y obedecido instantáneamente. A las 19:12, el segundo murió. Infarto masivo, tan repentino que no tuvo tiempo de gritar, y a las 19:15, Thomas Whitmore, el último superviviente del SS Nightfall, miró su reloj por última vez. Las manecillas estaban comenzando a moverse, como si el tiempo estuviera resumiendo justo antes de su muerte. «Espero», susurró a nadie en particular, «que alguien encuentre este barco y que entienda lo que sucedió aquí, que sepa que luchamos, que intentamos cambiar nuestros destinos y que fallamos». A las 19:15 exactamente, el corazón de Thomas Whitmore se detuvo y el SS Nightfall quedó completamente silencioso. Un barco fantasma, navegando a la deriva en el Mar del Norte, con 38 cadáveres a bordo y 38 relojes que ahora, todos simultáneamente, comenzaron a funcionar nuevamente. Pero no marcaban la hora correcta. Marcaban horas 30 años en el futuro, 1962, como si los relojes hubieran sido reseteados, como si estuvieran esperando el próximo ciclo. El SS Nightfall fue encontrado a la deriva el 16 de marzo de 1932, 2 días después del incidente, por un barco de carga holandés. Cuando abordaron el mercante, encontraron 38 cuerpos, todos muertos, sin signos de violencia, sin evidencia de tormenta o ataque, simplemente muertos. Las autopsias revelaron causas de muerte variadas: infartos, asfixia, fibrilación cardíaca, paros respiratorios. Pero todas las muertes ocurrieron en un período de 5 horas, como si algo hubiera sistemáticamente eliminado a toda la tripulación durante una tarde. Lo más extraño, todos los relojes del barco funcionaban perfectamente, pero marcaban fechas 30 años en el futuro. Los investigadores asumieron que era un error mecánico, que los relojes habían sido dañados de alguna manera. El caso fue cerrado como muertes por causas naturales múltiples. Ninguna explicación fue ofrecida sobre por qué 38 hombres murieron simultáneamente en un barco que no mostraba evidencia de enfermedad o envenenamiento. Pero en 1962, exactamente 30 años después, algo extraño sucedió. El SS Nightfall, que había sido vendido y rebautizado como Northern Star, experimentó el mismo fenómeno. Todos los relojes del barco se detuvieron simultáneamente. Cada uno marcaba una hora diferente en el futuro. Y la tripulación completa de 42 hombres murió exactamente en las horas predichas. Y en 1992, 60 años después del primer incidente, el mismo fenómeno ocurrió nuevamente. El barco, ahora llamado Baltic Trader, perdió toda su tripulación en 5 horas. Todos los relojes detenidos en horas futuras, todas las muertes exactamente en los momentos predichos.
El barco fue finalmente desguazado en 1995. El acero fue reciclado, pero los relojes fueron preservados como evidencia en archivos clasificados de múltiples gobiernos europeos. Y todos esos relojes, incluso hoy, marcan horas en el futuro, esperando, como si supieran que volverá a suceder. El caso del SS Nightfall nos enseña que el tiempo puede no ser tan maleable como creemos, que hay momentos que son puntos fijos, inevitables, donde el futuro ya está escrito y no puede ser borrado, y que hay objetos, como esos relojes malditos, que pueden ver esos puntos fijos y mostrárnoslos, condenándonos a vivir nuestras últimas horas, sabiendo exactamente cuándo terminará todo. Los 38 marineros del Nightfall intentaron cambiar sus destinos, intentaron todo, y fallaron, porque algunos futuros no pueden ser alterados, algunos momentos son absolutos. Y cuando un reloj te muestra la hora de tu muerte, no es una advertencia, es una declaración de hecho, un punto en el tiempo que ya existe y al cual serás arrastrado inexorablemente. ¿Por qué sucedió esto? ¿Fue castigo? ¿Experimento? ¿O simplemente mala suerte, estar en el lugar equivocado cuando algo en el universo decidió hacer visible lo que normalmente está oculto? No lo sabemos. Solo sabemos que sucedió, que volverá a suceder, y que cuando lo haga, no habrá escape. Suscríbete si quieres seguir explorando los lugares donde el futuro es visible y absolutamente inevitable. Dale like si alguna vez has sentido que conoces exactamente cuándo morirás. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país comprendes que algunos destinos están escritos en piedra y que verlos venir no te da el poder de evitarlos? Hasta la próxima inmersión. Que nunca veas tu reloj detenerse en una hora futura, porque si lo ves, sabrás que ese es tu momento final. Y no importa qué hagas en el tiempo que te quede, llegarás a ese momento exactamente como está predicho, sin excepción, sin escape, sin esperanza.